Hola, buenas noches para los que recién se están conectando. Bienvenidos una noche más a mi canal Ateo Digital. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? No te olvides, si no puedes quedarte hasta el final de la conversación, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque después todas las conversaciones que se hacen en vivo por este medio TikTok se suben al canal de YouTube. Así que, bienvenidos y muchas gracias. El tema de esta noche, ¿y cómo es Dios? Toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Sí, no te cuesta nada. De esa manera avisamos al algoritmo de TikTok que nos hemos conectado y así más gente pues puede ayudarnos tal vez a entender cómo es Dios. Para los que están ingresando desde el título de este live, es la segunda parte. Ya hicimos una primera parte, esa se va a subir a YouTube. Y esta es la segunda parte de cómo es Dios. De la primera parte les invito a ver las respuestas personalmente y de acuerdo a los comentarios que vi. La gente no quedó muy satisfecha con esas respuestas de saber cómo es Dios, que nos expliquen a los que no conocemos a Dios, cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios. Bueno, no sé, explíquennos. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por la compañía. Y antes de iniciar, ¿desde dónde se conectan? Así que cuéntenme desde dónde se están conectando y para iniciar con el tema, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Una buena noche. Venezuela, bienvenido. Ecuador, bienvenido. Costa Rica, buenas noches, bienvenidos. Ecuador conectado, los coterráneos. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Segunda parte. La primera parte estará ya mañana en YouTube. Guatemala, bienvenido. México presente, bienvenido. Un cordial saludo, gracias por la compañía. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? No sé, explícame. ¿Cómo podrías explicarle a una persona que no sabe de Dios cómo es tu Dios? Segunda parte. Sí, esta es la segunda parte de este conversatorio, así que bienvenidos. Bolivia, bienvenido, buenas noches. Así que compartan este live, dale like al perfil. Me encuentras en todas las redes sociales como Ateo Digital. Comparto distinta clase de contenido dependiendo de la red social, así que en donde te guste, pues no te olvides dejar tu like o tu suscripción o tu sígueme o tu me gusta, pues para de esa manera seguir haciendo más contenido. Y el objetivo de este canal no es convertirte en ateo. El objetivo de este canal no es convencerte de que seas ateo. El objetivo de este canal es que pienses y ya. Así que buenas noches y vamos a iniciar. ¿Y cómo es Dios? Ojalá en esta segunda parte del conversatorio nos puedan explicar de una manera más clara. Así que bienvenidos. Una buena noche. Edu, Hola, buenas noches, bienvenido. hola, ¿qué tal? Hola, Jim. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. Ecuador, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Sí, yo soy creyente, soy cristiano. Perfecto. ¿Cómo es Dios? Bueno, buenísima pregunta. Para poner un poco el contexto de eso, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, muchas de las cosas que te voy a decir regularmente es doctrina de la Iglesia que yo he aprendido. Entonces, nosotros creemos que Dios es nuestro Padre eterno. Nosotros creemos que Él es un ser perfecto, que tiene un cuerpo de carne y huesos perfecto y glorificado. Eso es lo que nosotros creemos y lo que yo tengo como creencia que Él es Dios. Ya. ¿Y cómo sabes que es hombre? ¿Por qué no mujer?
Es buena pregunta. Básicamente hay más doctrina respecto a eso, pero básicamente nosotros creemos que es un ser perfecto y que es hombre. Nosotros creemos en sí que venimos de una familia eterna, que tenemos nuestro Padre Celestial eterno y que venimos de una familia eterna. Entonces, básicamente nosotros creemos que hay un Padre Celestial que es hombre. Entonces, básicamente no entiendo el por qué todavía es hombre. Obviamente sé que hay más doctrina respecto a eso, pero eso es lo que te puedo decir hasta el momento. Ya. Em, o sea, Dios me estás dando a entender que es alguien, pero si es alguien, ¿por qué razón yo no puedo conocerle? Mejor dicho, sí puedes conocerlo. Y ¿Ya? estaba escuchando así ¿Cómo? algunos lives. Hay muchas pruebas que tú puedes conocer. Obviamente muchos dicen que obviamente por la fe tú puedes orar y conocerlo, pero aparte de eso también hay pruebas. Hay pruebas como, por ejemplo, básicamente la Biblia y los lugares históricos que hay en la Biblia es uno de esos. En la iglesia nosotros creemos que también aparte de la Biblia hay más escrituras que prueban de la existencia de un Dios, que prueban que Él existió, O aparte de sea, los que datos si yo ahorita históricos. quisiera comprobarlo, no podría. Básicamente tiene las escrituras, eso prueba que hay un Dios. Tiene los No, las registros de escrituras personas me que han cuentan sobre testificado. un Dios, pero si yo quisiera saber de él, te digo, ¿sabes qué? Sí, bonito lo que dice la Biblia. Raro también, porque eso de que te mate en un diluvio, bueno, pero de todas maneras ya pasó. Eso de que le dicte a Moisés de que tiene que apedrear a una persona porque trabajó un día de descanso por recoger leña, me parece un poquito raro. Eso de que a su mejor hombre, digámoslo así, de fe, como Job, haya hecho una apuesta con el diablo para hacerle padecer lo que tuvo que padecer, solo por comprobarle al diablo que era fiel. Job me suena bastante raro, pero de todas maneras, me cuenta Al- de alguien que ya pasó. Quisiera Exactamente. constatarlo. ¿Cómo podría hacerlo? Mira, algo que nosotros creemos especialmente es creemos que muchas de las cosas de la Biblia que tú me acabas de mencionar, nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. Hay muchas cosas de la Biblia que sí están mal traducidas de la forma original que fueron escritas. A la forma actual hay muchas Entonces, cosas que entonces la Biblia no es confiable. exactamente. Por eso nosotros tenemos más escrituras adicionales. Usamos un libro que se llama el Libro de Mormón, que básicamente es como más escrituras. Por ejemplo, nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, pero también creemos que en el Libro de Mormón también hay palabra de Dios. Básicamente, el Libro de Mormón nosotros creemos que son registros de los antiguos profetas que existieron aquí en América, tal como había Moisés, Entonces, igual, tú me dices, ahora que la Biblia no es confiable, pero hay otro libro que puede, de cierta manera, aseverarme otras cosas que me cuentan de alguien más, pero no podría yo mismo verificar que este Dios todopoderoso del que me hablas, pues realmente existe. sí, básicamente el resumen que te puedo dar para que puedas saber si hay un Dios es saber de las personas que han estado o han tenido contacto con él, que son los profetas. Entonces, básicamente, en la Biblia, en el libro de Mormón, hay un montón de profetas que básicamente han visto a Dios cara a cara y pueden relatarte de ellos. Inclusive nosotros creemos que hay profetas que han visto a Dios cara a cara y han conversado con él y dan detalles de cómo es Dios, Y dan detalles. eso, y eso muere con esos profetas, o sea, ellos lo plasman en el libro, que en una parte es mal traducido, pero lo plasman aquí, de ahí nadie más vuelve a tener contacto con este No, Dios. nosotros creemos que todas las personas pueden tener contacto con Dios, no de la manera físicamente como lo habían los profetas. Básicamente tú puedes, nosotros algo que creemos es que tú puedes sentir a Dios obviamente mediante tu mente y tu corazón, pero también creemos que en la actualidad hay profetas, que ellos tienen una relación más cercana a Dios de la que nosotros tenemos. Nosotros creemos que Dios revela sus intenciones a través de los profetas, pero a nosotros para poder hablar con Dios y lo hacemos mediante la oración y así es como nos comunicamos con Él. Mediante la oración. Ujú. Ya. ¿Cómo? Básicamente te diriges hacia Él, es algo que nosotros creemos, que te diriges hacia Él en una oración y literalmente tú puedes preguntarle si Él realmente existe y algo que creemos nosotros es que Él se va a manifestar a ti a través de sentimientos
y te puede hacer sentir si realmente Él existe. Eso es algo que nosotros creemos. Entonces, al menos lo que me estás dejando claro a mí, Dios Ujú. es producto de tu imaginación. No, pues si fuera mi imaginación, me imaginaría la Biblia, pero la Biblia la toco. Me imaginaría el libro de Mormón, me imaginaría Jerusalén, Belén, Ah, no, pero eso claro, ves no como que existe. diga Spider-Man, Spider-Man no es del cómic, Spider-Man es de quien me cuentan en el cómic, o sea, entonces en este caso, Ujú. por eso te digo, voy entendiéndole, o sea, voy resumiéndole a ese lado, entonces Dios después de todo está en tu mente. Lo que nosotros creemos es que Dios habla a la mente y al corazón, específicamente. Bueno, lo del corazón es muy Sí, eh, alegórico, indiscutiblemente. ¿no? Porque claramente el corazón no tiene ninguna clase. Aun cuando dices siento con el corazón, no es que sientas con el corazón bombea sangre, pero los procesos mentales, químicos de tus sentimientos, pues eso es otra cosa. Pero a eso Claro, voy, en la parte mental. Entonces, después de todo, Dios es un producto de la mente. sí, Dios te respondería a la mente, a ¿Ya? alguna pregunta exactamente. Eso es Jim, lo que no nosotros... me queda más de que agradecerte muchísimo. de Voy a ver qué más me cuentan por acá y nos ayudan a entender pues cómo es Dios. Así que una linda noche y gracias por tu aporte. Dale, perfecto, hasta luego. El tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Ustedes mismos ya lo escucharon, ¿sí? Así que los creyentes se están uniendo para enseñarnos, explicarnos cómo es Dios después de todo, ¿sí? Es ese ser todopoderoso, pero ¿y después de todo cómo es? ¿Qué es? Así que muchas gracias. Todas las conversaciones después se suben a mi canal de YouTube, como me encuentras en YouTube, como Ateo Digital. Así que gracias por suscribirte. Y el tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Segunda parte. Este es el segundo conversatorio sobre el tema, así que muchísimas gracias y bienvenidos. A los que puedan irse conectando, muchas gracias. Así que vamos viendo qué nos cuentan sobre Dios. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. ¿De dónde eres? De Perú. Perú, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. ¿Cómo es Dios? O se podría decir ex ateo, ¿no? Para que se vea de mejor manera. Entonces, tú debes, yo creo que eres el más asertivo, una persona que no creyó y a alguien te enseñó a Dios o Ujú. tú le conociste a Dios. Entonces, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Dios? Dentro de lo que es el estudio de la teología, que se puede encontrar dos ramas, en realidad, acerca de la existencia de Dios a lo largo de la historia. Uno es la teología clásica y el otro es la teología presuposicional, en la cual me encuentro yo en la presuposición, que la cual es bastante válida dentro de lo que es el análisis. De hecho, hay dos maneras de hacer un análisis. Creo que el ateo cae muchas veces en ese tipo de análisis, el análisis o el método científico, lo cual es válido, es un análisis válido, pero también está el análisis de lo que es, que se podría decir de alguna manera jurídica, olvidé el nombre, que es un análisis que también que se busca lo que es la verdad, pero no con un método científico. ¿Tú has hecho ese análisis? Claro, o sea, Entonces, ambos ¿cómo es análisis. Dios? Perfecto, Eh, entonces, ¿cómo es Dios? entonces, se parte desde la idea de si es cuantitativo o es cualitativo. Si Dios existe o Dios es. En realidad, decir Dios existe está mal. Dios es, eso es lo correcto. Entonces, por lo tanto, Ya. estamos hablando, Entonces, ¿cómo es por lo Dios? tanto, no, Dios es. Por eso, Creo ¿cómo que se es tendría que basar, Dios? eh, no, una cosa es de cómo es Dios y otro muy distinto, Dios es.
porque pareciera que estamos hablando lenguajes distintos. Imagino por el desconocimiento acerca de lo que es la filosofía. Entonces, por ello es que yo entiendo que tú dices, nace tu pregunta a partir del desconocimiento de la filosofía. Entonces, Ya, una entonces, cosa es ¿cómo decir podrías cómo es explicarle a Dios. una persona que no sabe de Dios sobre Dios? No, o sea, una cosa es decir cómo es Dios y otra muy distinta decir Dios es. Entonces, Por cuando eso, estamos pero diciendo, dilo. eh, te lo estoy explicando. A ver, yo te hago una pregunta tan sencilla. ¿Puedes decirnos Acerca cómo de lo es que yo... Dios No, o no, no, no? no. O sea, acerca de lo que yo he dicho, para saber si realmente me estás prestando atención o no. O sea, te Dije estoy que hay dos prestando métodos. atención, pero de todas A maneras ver, me dices que yo estoy puedes haciendo mal la explicarme. pregunta al decir, me dices Dios es. Yo te digo, perfecto, Ajá, ¿cómo es? Me dices, no, es que no puedes preguntarme cómo es. Entonces explícame, ¿cómo le harías ya, a una persona que no conoce a Dios por para eso te explicarle estoy sobre tu hablando. Dios? Ya. Entonces, el cómo es aplica para un método cuantitativo. El es aplica para un método cualitativo. Entonces, estamos Ya, hablando de hazlo. dos métodos de análisis. Entonces, dentro de lo que es el método de análisis cualitativo, Dios es esencia, o sea, es algo intangible, como te lo muestra aún los anteriores filósofos como Heráclito y toda la línea de los Es gnósticos. algo intangible. Ya, entonces, ¿cómo sé que es real? ¿Cómo sabes que es real? Por medio de las cosas visibles, porque Ejemplo, evidentemente, eh, por ejemplo, Aristóteles decía de que se separa lo que son lo que es la esencia de los accidentes. Los accidentes tienen que demostrar lo que realmente es la esencia. Entonces, por lo tanto, si Dios dice que es el creador, entonces, por lo tanto, los accidentes deben de demostrar completamente lo que Dios es. Y la primera manifestación que nosotros tenemos acerca de Dios es trino. Por lo tanto, todas las cosas creadas deben ser trinas. Y esto es muy importante entender. Estamos partiendo desde el análisis de Aristóteles basado en lo que es esencia y accidentes. Entonces, todo lo que realmente manifiesta lo que es la creación debe manifestar lo que es la esencia. Por eso es que tenemos el estudio dentro de lo que es la misma ciencia, la triada. La música manifiesta lo que son las triadas. Y la Biblia a mí me dice que Dios es musical. La creación, Dios es el tiempo, música. O sea, Dios es musical. si escucho reggaetón, estoy escuchando a Dios. Por eso hay algunas cosas que están distorsionadas. O sea, Ya, una entonces, si cosa, escucho música de hecho, clásica, escucho a Dios. de hecho, aún la música clásica debe ponerse dentro del contexto de lo que es la música. Cuando se hace Entonces, dime, ¿qué un tengo que estudio de escuchar música, para conocer a Dios? Ya que dices que Dios es música o musical. entonces, ¿quién debe determinar qué tipo de música debes escuchar? De hecho, dentro de lo que es el ajuste fino, está este tipo de análisis que te dice de que realmente el ser humano, por ejemplo, lo que es el ruido, no puedes escuchar una determinada, creo que se mide por decibeles, más de decibeles, acerca para no dañar lo que es tu oído. La No sé luna en está qué colocada, momento pasamos de Dios musical a ajuste fino. Ayúdame con eso, por favor. eh, eh, en el momento de que estoy diciéndote de que todo está realmente ajustado, de que tú puedas escuchar una buena música, porque si es que realmente Entonces, por eso te digo, Dios es de el una vez para creador, que todos podamos hacerlo, ¿cómo escucho a Dios? Ya que Dios es música. Te decía reggaetón, me dijiste no. Entonces ya. no, Entonces, ¿qué? ¿Qué sí? es que nuevamente vamos a partir acerca de lo que manifiesta la música. Entonces, dentro de la música tenemos triadas. 3 notas hacen una nota. ¿Sabías eso? Entonces está Me estás manifestando explicando, yo no tengo no, la no, más mínima idea de Dios, así que te estoy escuchando. no, no, estamos viendo a partir
del razonamiento de Aristóteles, de que dice de que la esencia debe manifestar Yo soy de exactamente. Ecuador. En mi país hay un cantautor que se llama Audi y tiene una canción que se llama Tres Notas. No sabía que era una canción del mismísimo Dios en ese caso, siendo una triada, según lo que tú me explicas. No, tendrías que tendríamos que hacer un análisis acerca de la música, acerca de cómo Dios ha puesto lo que es el ritmo aún en su propia creación. Ya He puesto el Agustín, ritmo. Pero eso tengo que ver cómo. ¿Cómo puedo hacerle? Tú sabes. mira, Tú se supone que eres la persona que ver sabes y por eso nos estás enseñando. ¿Cómo? a ver qué te vamos a partir nuevamente acerca de lo que es la esencia y los accidentes. Porque si es que realmente estuviese hablando con alguien que haya estudiado el asunto, sería más fácil. Nuevamente, esencia. La Entonces tú estás esencia, demasiado estudiado para este tema, nadie te va a entender aquí. Entonces, siendo ese el caso, te agradezco muchísimo porque parte de los que saben mucho es que tengan facilidad de enseñar. Si no, no existieran profesores o cosas así, ¿no? Compartir su conocimiento, pero al parecer el tuyo es demasiado elevado que aquí no te vamos a entender por lo que veo. por eso debería de Entonces, ser Jaime, al contrario, te en agradezco aprender, ¿no? muchísimo. Porque Sí, no sí, te tiene agradezco muchísimo. Ojalá algún momento pueda estar a tu nivel de conocimiento para tal vez poder conversar sobre el Dios musical. Así que una linda noche y voy a ver a espero alguien que puedas que tal vez nos averiguar pueda acerca del Dios explicar un musical. poquito. El tema de esta noche, Dios musical, no, el tema de esta noche, ¿cómo es Dios? Así que si no me sigues, si recién te conectas, el tema de esta noche es ¿cómo es Dios? Sí, ya hemos tenido la intervención de creyentes que han querido sumarse a explicarnos qué es Dios, cómo es Dios, de qué se trata Dios, ya que son las personas más indicadas para explicarle a un ateo, alguien que no sabe cómo es su Dios, qué es su Dios. Así que muchísimas gracias a la gente que está aportando. Si no estás desde el inicio, no te preocupes, toda esta conversación después se sube a mi canal de YouTube. Como me encuentras en YouTube como Ateo Digital, lo mucho más fácil, éntrate a mi perfil, dale like, sígueme y ahí está el link directo de YouTube y suscríbete. Así que una buena noche. El tema de hoy, ¿cómo es Dios? Así que bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sebastián, bienvenido. ¿De dónde eres? De Ecuador, igual que tú, hermano. Bienvenido, coterráneo. ¿Ateo o no ateo? Gracias a Dios, creyente. Perfecto. ¿Cómo es Dios? Para mí, Dios, bueno, es amor. Es alguien que me ama, que quiere que sea feliz, que sea coherente con mi vida. A ver, pero espérate. Ahí hay dos cosas distintas. Dale. ¿Dios es amor o Dios te ama? Las dos cosas. Imagínate, quiero que te pongas en esta postura, en el ejemplo. Estás hablando con alguien que no sabe nada de Dios. Entonces Okay. yo llego y de cierta manera digo, ¿sabes qué? Quiero conocer. ¿Cómo es este Dios del que he leído, del que hablan, del que dicen? Y entonces me topo contigo como ahorita y Dale. te digo, listo, ¿cómo es Dios? Entonces, si me dices de inicio, Dios es amor, te digo, a ver, espérate un ratito. Amor es amor. Yo no sé qué tiene que ver Dios con eso. Ahora dices, Dios me ama. Pues no sé, ¿no? Primero veamos cómo es Dios para entender si es que te ama, te odia, te respeta, no sé, alguna cosa. Bueno. Pero me dices Dios es amor. ¿En qué momento sabemos que Dios es eso? Bueno, yo partiría, le explicaría, por ejemplo, a alguien diría, mira, yo he tenido una experiencia con Dios, con Jesucristo,
en un retiro espiritual en donde me hablaban de Dios, porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, cuando yo empecé a Ya. conocer de ese Dios, que es infinito, que evidentemente no vamos a comprenderle del todo, pero de cierta forma uno como humano se rige a categorías humanas para conocer de Él, yo podría, por ejemplo, Ya. decir, podríamos decir, a ver, tú tienes una madre, sí, te cuida, te ama, quiere lo mejor de ti, así es Dios, y mucho más, ¿sí? Mucho más que eso. Y tu mamá te quiere que A seas ver, bueno. entonces tú Sí, me dices, Dios, no me sabes decir cómo es Dios, pero sí me dices qué beneficios cualidad. tengo de este Dios, de cierta Exactamente, manera, ¿no es cierto? exactamente. Ya, me dices que es alguien que me cuida, pero Ujú. ¿tiene favoritos? Así como a veces los padres tienen su hijo favorito, cosas así. Sí, sí, o sea, eso de los padres entiendo, yo soy hijo del medio y a veces no somos del tan favorito. Pero evidentemente Dios no tiene favorito, Dios nos ama, por ejemplo, me ama a mí como al drogadito que está en la calle. Ahora, la respuesta que yo le doy a Dios con mi libertad y con mi entendimiento de acceder a su amor, esa es la clave. Es decir, Dios no me va a amar, haga lo que yo haga. O sea, Dios haga lo que yo haga. O sea, si yo rezo más, por ejemplo, yo soy católico, si voy a misa más, si rezo el rosario más, si leo la Biblia más, y bueno, no me va a amar más. Dios ha manifestado su amor en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y por eso Jesús, bueno, es tremendo como muere Oye, la sácame de una duda. A ver, tal. Dios ha manifestado su amor en su Hijo Jesucristo, Sí, mandándole a matar sí, para liberarnos del pecado. para liberarnos del pecado que Él mismo nos creó. O sea, Él nos creó con inteligencia y con voluntad y nos dio la libertad para que elijamos amarle y no amarle. Pero, a ver, eh, No es pero lo que el a ver, pecado, hombre. Sebastián, soy Dios. Ya, dale. No ponía el árbol en medio del Edén. ¿Para Es que qué? Dios tenía que ¿Para poner qué eso voy a para hacer que eso si sé, porque soy omnisciente, que mi creación va a comer de ese árbol? Dios esperaba que no, pero Dios nos da la libertad, porque imagínate, si Dios no hubiese puesto eso, sería como si yo tuviese una novia y le dijera, tú debes estar conmigo para siempre y yo te voy a esposar. Y yo quiero que me ames para siempre Pero y eso es por el siempre. matrimonio. Punto. O sea, en teoría es eso. Sí, pero después de que tú elijas, si el mundo elige casarse solo con un basile sin conocer a la familia, pues evidentemente el matrimonio es un desastre. Pero si tú eliges coger el matrimonio y el noviazgo entendido como una preparación donde tú lo conoces, donde no te acuestas, donde no le ves como un objeto sexual, donde le conoces a la familia y dices, bueno, esta tipa sí es para mí porque ha demostrado ser fiel, bueno, me gusta, etcétera, No me sé caso con si ella. sea imprudente en preguntarte lo que te voy a preguntar. Si Pero quieres me solo te digo, respondes, si no, no. Te solo termino agradecería esto, mucho. solo termino esto con lo de Dios, porque tú te metiste con esto del Espérate, es que matrimonio. justo es para entrar nuevamente a lo de Dios. Lo que Pero pasa es que digo, tú me imagínate dices, si Dios no hubiese puesto eso de ahí, seríamos como robots. O sea, Dios nos pone a elegir y nos dice, a ver, si tú quieres, o si no sería un desastre. Yo no quisiera, yo no creería en Dios que me dijera, tú estás obligado a amarme. Entonces Dios de cierta manera fue lógico y es coherente de que haya puesto ese árbol ahí para que tú elijas, oye, porque no te va a o sea, obligar no es coherente. Porque me dices, no estás obligado a amarte, no está a amarle. obligado, no estamos obligados a amarle a Dios. No estamos Perfecto. obligados a amarle. Pero de todas maneras, si no haces lo que Él quiere, te vas para el infierno. O Es que sea, no te sobrepasa. obligo, Nosotros, o sea, pero si o es sea, que no, te mando al infierno con todo mi inmenso amor de Dios Todopoderoso. ¿Algo así? exactamente, por eso, sí, el infierno es la prueba de la libertad del hombre. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hijo y me dice, mira, yo le digo, tú te vas a caer en ese hueco, y mi hijo tiene 3 años, tú tienes un cuchillo, digamos, mi hijo dice, y yo le digo, mira, si tú ese cuchillo te clavas en el corazón, te mueres, ¿ya? El hijo me dice, yo no quiero saber nada de ti porque eso, o sea, es mentira, hombre, porque si es mi vida. Se clava, o sea, la consecuencia del acto va a ser que, hombre, se va a morir. Pero Y des perfecto, yendo a tu misma analogía, dale, si tú le ves a tu hijo con el cuchillo clavándose, ¿evitas o no? por O supuesto, dices, no, ves, es decisión de él. Si va mi hijo por supuesto. chiquito y mete el mete un alambre o mete los dedos en el toma corriente, es decisión de él, pero tú no lo evitarías si pudieras. Yo lo evitaría. Por eso Jesús, Dios, mandó a su Hijo para que nosotros, para que nos enseñe, para que nos diga cómo ir al cielo. Es justamente, es eso. Jesucristo ¿Cómo, y Dios nos mandó cómo vamos al cielo?
haciendo primero la voluntad de Dios y estando en gracia de Dios, sin pecado. Entonces, después de ¿no? todo, no tengo libre albedrío. Porque si de cierta manera no me toca Pero hacer tú lo debes que a Dios le elegir. parece, si no voy al infierno, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero la libertad, o sea, tenemos la libertad para hacer el bien. Sin libertad, ahorita fuera yo a donde tú y te matara. Entonces yo dijera, me puedo ir al cielo porque pues así es bueno, así es mi Dios. Sería un desastre, ¿no? O sea, eso pasa, porque normalmente Pero está bien o está mal. Que hay gente yo que se voy y te santigua meto un antes de ir a disparo. matar. Bueno, pero es coherente que yo voy y meto un disparo y me vaya al cielo. Te meto un disparo y te vaya al cielo. O sea, no es ni No es siquiera coherente. real, pero hay gente que piensa eso. ¿Por qué? Exactamente. Porque O sea, según la doctrina de ustedes, matas, te arrepientes y listo, solucionaste tu vínculo con Dios. en teoría puedo pasar eso, en teoría. Pero bueno. Pero de todas maneras, para no salirnos del tema y Sí, tratar de dale. aprovechar el tiempo en lo mayor Jesucristo, posible. ¿Cómo Jesucristo es Dios? justamente manda. Bueno, ¿cómo es Dios? Amor. Bueno, a ver, ya dice que no va por ahí. No sé si tenías, tal vez puedes hacerme la pregunta que me ibas a hacer con esto de matrimonio o algo así. Ah, no, era más personal, porque justo en una parte tú cogiste y dijiste, un buen matrimonio significa no haberse acostado con tu novio. Te iba a decir así como que entre nos, sin que nadie escuche. Uh-huh. ¿Tú hiciste eso? Yo hice eso antes de conocer a Dios. ¿Te casaste antes de conocer a Dios? No, soy soltero, ahorita tengo 26 años Ah, y ya, mi ya, 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 ya. profesión es psicólogo clínico. Chévere. Era un Bueno, poco sí. por ahí, Entonces, pero bueno, en realidad yendo el tema. Entonces, dale, rápidamente y para concluir. dale. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es alguien que nos espera, que nosotros le respondamos al llamado que Él tiene a su proyecto, que quiere que nos vayamos al cielo, no solo evitando el mal, sino haciendo el bien, ¿Cómo me llama él? a través de la oración y a través de personas y a través también de acontecimientos que pueden ocurrir. Por ejemplo, puede llamarte Dios y decirte, mira, yo te invito a un retiro espiritual, por ejemplo, yo te digo, yo te invito a un retiro espiritual que hace mi comunidad todos los meses. Entonces tú puedes discernir ahí, me está llamando Dios a través de una persona. Por eso Jesús va a decir, Si bueno, estás al tanto, me imagino que sí. Estás al dale. tanto que hay gente que adora a distintos dioses, ¿no? O sea que si viene, por ejemplo, Pachamama, un Zeus, Inti Raymi, sí, lo sé. viene y me dice, ¿cree en mi Dios? Asumo que Dios me está hablando. No, porque ahí iríamos a que Dios nos dice que solo existe un Dios y los demás son ídolos, ¿sí? Ahora Pero tú preguntas, ¿cómo sé, cómo sé cómo que sé que estamos cómo sé lo que tú me los dices es real y documentos? no lo que me está Ok, diciendo el otro? ok, ok. Primero el testimonio de los que yo tengo a mi lado, ¿sí? Primero el testimonio de que un cristiano que sigue a Jesucristo hace cosas buenas y alguien que, por ejemplo, dice que cree en Zeus, no está matando gente. Bueno, como también hay cristianos No, que no, matan no. A gente. ver, ese no es un ejemplo. Hay cristianos buenos como hay cristianos malos. Hay hinduistas buenos como hay hinduistas malos. Ya, Hay ok. eh, creyentes en otras religiones buenos y malos. Hay ateos buenos y hay ateos malos. O sea, al final de cuentas no es que los cristianos únicamente son buenos. Y un ejemplo y una prueba de lo que digo es que simplemente puedes pasarte un ratito por cualquiera de mis videos y puedes ver los comentarios que dejan de Sí, o sea, cristianos amorosos, por supuesto. Entonces, la bondad viene de Dios, el amor viene de Dios. O sea, ahora que nosotros utilicemos esa bondad para hacer el bien, no me hace apropiarme de esa bondad, ¿no? Además, sí, pero claro, voy al hay hecho de ateos que buenos. decías que por ser cristiano es bueno. En realidad es falso. Y por ser creyente en otra creencia sea malo, o sea una persona mala. Y Pero, regresando otra vez al punto, un poquito, ya te digo, tú me dices, no, es que Dios manda personas para que sepas de él. Ya, chévere. Si hablo con un hindú y él me habla de sus dioses, entonces es el Dios de él buscando hablarme a mí. puede ser, pero ahí entraríamos de algo que, claro, a algunos les va a matar de
de la ira, no sé, donde decimos que la única religión verdadera es la católica, ¿no? O Para el sea, la mundo del tuya. día, sí, pues, y los Pero, millones de pero tú, cristianos que tú, creemos en tú, tú Cristo, no podrás hay. haberlo vivido en carne propia de que ni entre ustedes mismos se creen eso. O sea, entre cristianos mismos hay bastantes ramificaciones del cristianismo que entre ustedes mismos piensan que el otro está equivocado. Podríamos decir que somos miles de millones que creemos, o sea, seguirle a la verdad, porque ahí nos dirigiríamos, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una persona? O sea, nosotros no nos transformamos por una ideología, ni por un pensamiento, ni por alguien que nos vino, no sé, a regalar $1 millón, sino por una persona que es Jesucristo. Y a esa persona nosotros le seguimos. ¿De dónde nos habla esa persona? La Biblia. Bueno, que hay autores, evidentemente, que no sabemos, hay Entonces, libros que si son tú me muy dices, si yo te digo cómo es Dios, en resumen, tú me estás diciendo, Dios es como lo dice el manual de Dios, la Biblia. Te digo eso y también la experiencia propia que yo tengo 8 años desde que le conocí a Dios y pude sentir su amor. Dios es Jesucristo, se encarna en Jesucristo, ¿no? Entonces de ahí partimos de que Jesucristo es humilde, bueno, Dios Pero es tampoco humilde. has conocido a Jesús, solo lo que te han contado de Jesús. No, yo he conocido a Jesucristo, ¿no? O sea, ¿Cómo por es eso Jesucristo? Jesucristo es una persona que me ama, ¿sí? Que me espera, que me levanta, que me ayuda, A ver, que me Jesús es acobija, una que me persona aconseja. Es una persona, que de cierta manera hace cosas buenas para ti. Ya. exactamente, exactamente. ¿Cómo podemos evidenciar si así, que así sea? Puedes preguntar a los que me rodean y a mi comunidad y a la que no es comunidad también, por haber, podréis ir tú a la Facultad de Psicología de la PUSE de acá de Quito y decir, ¿cómo fue este estudiante? ¿Sí? Ah, entonces fuiste un buen estudiante, me imagino eres alguien que tal vez no te pudres en plata, pero posiblemente tienes una vida decente y todo lo demás. A Dios gracias, sí, mi mami es enfermera y Sí, con toda luchó entonces en la pandemia y consideras que todo. tal vez yo por ser ateo vivo debajo de un puente o algo así, No, no sé, no sé por qué vas allá también, tampoco. porque voy al hecho de que lo que has logrado profesionalmente, lo cual es excelente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Dios? O sea, tú me Tú estás me estás preguntando el explicando Dios es testimonio así. mío. Entonces yo te Tú me digo, a estás ver, preguntando espérate un el ratito. Yo no testimonio conozco a mío. Dios, Tú me estás pero también preguntando no el estoy testimonio viviendo mío debajo de un y yo te puente. digo que hay gente que puede hablar o sea, de mí. Yo te digo, bueno, ve a los medios donde yo me muevo, ve a los medios donde me muevo. Entonces, no sé por qué te pones así. Si tú me preguntas a quién pregunto, entonces yo digo, bueno, a mi familia, a mis amigos, pues a la universidad también. Como puede ser también que no hubiese ido a Pero la en eso, universidad. justamente en eso, ¿qué tiene que ver Dios? Eres un buen estudiante porque estudiaste. Eres un buen psicólogo porque eres un buen profesional. Pones Exactamente. tu conocimiento, lo que aprendiste, a bien de la comunidad. No sé, eres un Pero buen, tal vez, hijo porque haces cosas buenas hacia tus padres y cosas así. O sea, en eso que tiene que ver Dios. yo le retribuyo los dones que Él me ha dado a mí, como la inteligencia, la capacidad de avanzar, ¿sí? Y el sentir su amor en algo concreto. O sea, por ejemplo, si tú me empiezas a decir, mira, yo tengo una madre que me acolita full, y yo no te puedo estar diciendo, ¿y por qué crees que es tu madre la que te acolita full? ¿Por qué crees que tu madre es la que te apoya? ¿Por qué crees que es tu madre la que te motiva, por ejemplo, a O ir sea, a tú no te estudiar? darías Cuando al fin y al cuenta si tu cabo, mamá, por ejemplo, te da, por decir algo, diez a lo, dólares que te a hagan lo que voy, falta. A ¿A lo que qué voy es que, vas? digamos, a lo que voy es que si tú me dices que cómo es Dios, yo también te puedo estar cuestionando y decir, ¿y por qué tu madre? ¿Me entiendes? O sea, tú entras en esta lógica de que, ¿y por No, qué? es que si yo te digo, ¿por qué tu madre? Tú vas a tener todas las respuestas porque vas a evidenciar de acuerdo a las características o lo que ha sido, lo que ha hecho tu madre. Ojo, que Ya, estoy hablando y con un por, psicólogo, me llama y mucho la por, atención que tenga que explicarlo. ok, sí, o sea, pero digo, ¿por qué no puedo decir yo como psicólogo que evidencio también que Dios me ayuda? ¿Sí? Que Dios me ayuda, Y por yo te ejemplo, pregunto, ¿cómo? por ejemplo, cuando yo no tengo ganas, por ejemplo, de seguir el camino de Dios, ¿sí? Yo ¿Qué no tengo ganas significa no de, seguir el camino de Dios? Seguir el camino de Dios, por ejemplo, es no rezar, no hacer la voluntad de Dios, no cumplir los mandamientos. Por ejemplo, yo podría ser un perfecto asesino,
y entrar. O sea, sácame de una duda. Y esta es una pregunta a un psicólogo. Si es que tú no tuvieras a Dios, ¿saldrías a matar? No. Entonces. Pero yo puedo tener esa tendencia. Tú ves el país como está. No. No sé si tal vez me hice entender mal, Sebastián. A ver, estoy hablando con un psicólogo que una yo creo que de tu profesión es detectar a tiempo una persona que podría tener esas intenciones, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a preguntarte, porque me dices, si yo no sigo los mandamientos, espérate, eso te digo, si por alguna situación dejas de creer en Dios, ¿sales a matar? No, evidentemente no, sería muy absurdo. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? Pero es la forma que yo tengo de creer. No, tú me dices cómo creo y Jesucristo dice, quien me ama, cumple. No, te dije cómo yo sé que lo que tú me dices es verdad y de cierta manera, claro, tratas de vincular a Dios en acciones que nos estamos dando cuenta los dos, es cuestión humana, no de ningún Dios. Pero ¿cómo? ¿Has sido buen estudiante? Te la doy. O sea, no tengo por qué negarte que has sido buen estudiante, pero es porque presentabas buenas notas, estudiabas mucho, aprendías. ¿Eres buen hijo? Sí, no tengo dudas, porque tienes una madre que tal vez puede garantizarlo. ¿Eres buen esposo? Por supuesto, no tengo dudas, porque tienes una esposa que podrá decir las razones para ella, para que seas buen esposo. ¿Me entiendes? Entonces, eso no entiendo yo que tiene que ver con Dios. Ahora me dices, no, es que porque no quise, porque rezo. Yo le vinculo a Dios en mi proyecto de vida. Y ahora el hecho de eso que a ti te irrite o no. Pero habemos personas que sin ese Dios hacemos lo mismo. Y está no bien, voy a decir ni más, sino lo mismo. Está bien, por eso yo te trato de explicar que yo vinculo a Dios y no pasa nada. Como tú no vinculas a Dios, por ejemplo, en el hecho de que tú trabajas, estudias y todo eso y haces cosas buenas, tú no vinculas y está bien, pero yo vinculo a Dios y eso no está mal. Ya, ahora, entonces, ya que estamos de acuerdo en eso, Dios no tiene nada que ver, tú lo vinculas, o sea, dices, yo, por ejemplo, hago ciertas cosas y vinculo a Dios y tú me dices, haces las mismas cosas y no le vinculas a Dios, perfecto. Entonces, ¿cómo es Dios? Y con eso, para concluir, tu percepción total. Dios es alguien que me ama, me cuida, me protege y que me hace completamente feliz y despreocuparme de varias cosas y también vivir el sufrimiento de otra forma, y me da un sentido también a la existencia mía. He encontrado un sentido en predicar la palabra, en apoyar en apostolados, en ayudar a las personas, en ayudar Dios te hace despreocupar de las cosas. ¿Serías capaz de pasar la calle sin mirar a ambos lados? Si vamos a esas cosas concretas, no soy un loco. Dios nos ha dado inteligencia, pero me refiero a despreocuparme en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, puedo vivir con un sentimiento de tener mucho o querer mucho, ¿no? Avaricia, lujos, dinero, sexo. Y claro, Dios me dice, bueno, aguanta, o sea, eso no es todo, o sea, eso no es el fin, eso no es el fin, sino eso es un medio para ser feliz. Entonces eso me hace desangustiarme de cierta forma y despreocuparme en el sentido de que yo no le pongo, ¿me entiendes?, tanto afán en eso, ¿no? Yo no soy solo feliz cuando voy a comer, sino entiendo que la comida me sirve para ser feliz. Yo no espero ser feliz cuando tengo un carro, una casa, un iPhone 13, yo qué sé, para ser feliz. En ese sentido, Dios me hace despreocuparme. No, evidentemente, como tú dices, hombre, es muy infantil lo que tú dices. Hombre, es como tú me dijeras, a ver, yo me voy a lanzar de un quinto piso, o sea, eso es, hombre, es muy infantil. No, evidentemente no me voy a lanzar de un quinto piso. O sea, por eso te pido que lo aclares tú mismo, porque tú lo expones así, ¿no? Es que me despreocupo. Entonces te digo, ¿cómo te despreocupas? Pero de todas maneras, bueno, lo aclaras. Las preguntas son muy infantiles, hombre. O sea, pareciera que Dios a nosotros nos hace tan tontos de decir, despreocúpate, hombre, no trabajes, no estudies. Y si es tan infantil las preguntas, entonces, al final de cuentas... No todas las preguntas. Estas en específico, amigo, hermano, bueno. De ahí no, hay otras muy interesantes. Entonces, bueno, Sebastián, agradezco mucho tu respuesta de habernos aportado cómo es Dios, que al parecer tiene características más humanas
que en realidad divinas, pero de todas maneras, muchas gracias. Buenas. Dios te bendiga, rezo por ti. El tema de esta noche, ¿y cómo es Dios? ¿Qué es Dios? O sea, explíquenos, ¿no? Ustedes como creyentes se supone que saben mucho de Dios. Y nos encantaría saber cómo es después de todo. Lo adoran, es el creador de todo, lo sabe todo, está en todas partes, pero ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es Dios? Y han ido escuchando las diferentes posturas. Esta es la segunda parte del conversatorio, así que si no me sigues, sígueme a Ateo Digital y después todas estas conversaciones se suben a YouTube. Así que si no estás desde el principio, te invito a que lo mires en YouTube cuando ya esté subido. Así que linda noche, vamos a dar el paso a alguien más. El tema de hoy día es ¿cómo es Dios? Así que muchas gracias por la paciencia a la gente que está esperando. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo me le va? Un saludo. Hola, ¿de dónde eres? Costa Rica, mi amigo. Costa Rica, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. Ya había conversado contigo una vez. Ah, ya. Bienvenido, muy amable. Y ojalá entonces nos puedas ayudar de manera rápida para tratar de avanzar con alguien más. ¿Cómo es Dios? Como tú y como yo. O sea, es una persona. Sí. Entonces, ¿cómo puedo conocerle? ¿Cómo puedes conocerle? Ajá. De ahí, sintiéndolo. A ver, por ejemplo, yo te conozco a ti, pero no te estoy sintiendo. Sí. Ok, según Y la sería Biblia, extraño que me ponga a sentirte, la verdad. según la Biblia dice de que Dios, cuando iba a hacer al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero, ¿qué significa eso a tu imagen y semejanza? O sea, Ok. ¿cómo es eso? Te lo voy a poner así. Por ejemplo, tus rasgos físicos son semejantes a un amigo que yo tengo. Pero estamos hablando de humanos. En este caso, entonces, ¿cómo es Dios? Tiene dos Es que brazos. Dios, sí, correcto, Tiene dos piernas. correcto. ¿Es hombre o mujer? Hombre, ¿Cómo sabes? ¿cómo sé que es hombre? Sí, porque Jesús dijo que es su padre, no dijo es mi madre. Bueno, es que la madre, de cierta manera, según la historia, es terrenal, ¿no? No por eso, pero entonces, ¿a quién se refería Jesús cuando decía su padre o decía mi madre que está en el cielo? No, decía mi padre. Ya, perfecto. ¿Cómo más es? Tiene ¿Cómo más es? cabello Amante, cariñoso, amoroso, respetuoso. egocéntrico, egoísta. Egocéntrico, ¿por qué? ¿Por qué? No, te Porque no pregunto. defiende a los Imagen y niños que los violan los semejanza. católicos. Un ejemplo, es egocéntrico y es malvado porque no defiende, un ejemplo, según dijiste vos, a los niños No que te son escuché violados. bien. ¿El Dios de los católicos dijiste? No, no dije Dios de los católicos. Según los católicos. O sea, vos dijiste de que, ¿dónde está Dios cuando violan a un niño? Los sacerdotes. En intervenciones Ah, pasadas lo o sea, dijiste. es malo según los católicos. Era para entenderte bien nada No, más. no me estás entendiendo. Usted dijo Entonces, de que, ya. que dónde estaba Dios cuando violaban a un niño los católicos, los sacerdotes, que por qué Dios no intervenía ahí. O sea, eso fue lo que dijiste vos, En delante, sí, así es. ¿sí? Entonces, ¿tú crees que Dios es malo porque no interviene en ese momento? O sea, se supone que está viéndolo porque él lo ve todo. Ajá, Él está ahí porque está en todas partes. ajá. Él sabía lo que iba a hacer el violador porque él lo sabe todo. Y aún así, no pudo evitarlo. No digo que interfiere en el momento o algo. No sé, el Sí. niño, aunque sea que lo haga tropezar y en vez de tomar ese camino tenía que regresarse a la casa, no sé, algo. Pero Sí, se es que da. es, y yo, por ejemplo, en lo personal, yo lo tomo porque, por ejemplo, también dijiste vos, ¿por qué en el Edén Dios no
¿Para qué puso No, el esa ángel? fue otra conversación aparte porque la persona que me explicaba cómo es Dios sacó unos argumentos para llegar a esa conversación. Pero después de Ujú. todo, tú, ¿cómo es Sí, Dios? Me dices que es una persona, pero sí. por alguna extraña razón no puedo conocerle. Pero tiene dos brazos, tiene dos piernas. ¿Qué más tiene? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo puedo ir y decir, este es Dios y este no es Dios? O sea, ¿cómo podría darse eso? Es que para eso tenés que tener un encuentro espiritual con él. A ver, O sea, entonces, no, ¿es una persona o es un espíritu? ¿Qué mismo? Porque son dos cosas distintas. es que o sea, vos- usted lo lleva a un punto de que querés ver entrar a Dios por esa puerta caminando y que te dé la mano y que te Pero apriete y decir, yo hola no, tú Dios, me ¿cómo estás estás? diciendo que es No. una Ok, persona. ahora te Entonces, si explico algo. voy bajo el concepto de persona, ¿Alguna vez te ha golpeado un dedo sí, y te ha dolido? sí, Ok, entonces decime cómo es el dolor, qué color tiene, cuánto pesa, cuánto mide. pero el dolor Así es el mismo es Dios. reflejo de Así tu mismo es sistema Dios. nervioso, pues. Pero así mismo es Dios. Así como ese dolor que ¿Cómo? O sentís. sea, ya, a ver, entonces, no sé si sea lo mismo, porque después de todo, Ujú. como tú dices, me golpeo, sé dónde Ajá, me golpeé, cómo me golpeé, y ajá, dependiendo del nivel de golpe, hasta puede quedar una evidencia del mismo. ajá. Y Ya, en hay el caso de evidencia. Dios, Cuando el ¿cómo ser aplica humano conoce igualito? a Dios, cuando el ser humano conoce a Dios, su estilo de vida cambia. O sea, evidencia hay. ¿Cuál es? Tú conoces a Dios, ¿verdad? Sí, claro. Ya. ¿Qué tienes tú más que yo? Nada. Entonces, Dios, ¿qué cambia en el estilo de vida? Pero tal vez no practico muchas cosas que tú practicas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Por ejemplo, no sé, por eso te digo, tal vez tú tienes hábitos que yo no tengo. Yo no sé cuáles serán tus hábitos. No sé. pero trato de entenderte porque, por ejemplo, no sé a qué te refieras. ¿Qué tú no Un haces que ejemplo, crees un que yo ejemplo, hago, un por ejemplo, ejemplo? un ejemplo. Tampoco te estoy diciendo y menospreciándote ni nada. Pero un ejemplo, yo me acuesto a las 10 de la noche. Tal vez ¿Ya? tú te acuestas a las 2 3 de la mañana. Entonces, son hábitos que Y no en eso, tenemos por igual. ejemplo, pero en eso, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Dios? No. Te estoy poniendo un ejemplo por no decirte algo más diferente. O sea, por ejemplo, tú tomas, tú fumas, tú te drogas. No que te estoy diciendo que lo haces, pero te estoy dando un ejemplo. Porque no quiero que se escuche así tan fuerte tampoco. Ni quiero que No, vengas y te me digas, comprendo, pero al final bueno, de entonces yo cuentas, soy más inferior que vos porque no tú creo en me Dios. estás aportando, para validar tu argumento, me estás aportando cosas malas que no te constan. Pero No, o vamos tal cosas vez al buenas. hecho de algo que sí te conste. No sé, ¿qué tú tienes más que yo que garantiza que porque estás con Dios, tú tienes eso y yo no? Pero es que yo no te conozco. ¿Cómo voy a decir eso yo? Yo no te conozco a vos. O sea, por ejemplo, No te rodeo, no me yendo rodeo donde tú vives. yendo a las ideas. O sea, tú asumes que algo bueno que te pasa a mí y yo no lo tengo y asumes que es Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo toda una vida desde pequeño he fumado y fumo tabaco y llego a cierta edad de mi vida y yo dejo de fumar tabaco, me meto a la iglesia, me meto a la religión, practico un cristianismo, conozco a Dios, dejo mis vicios, pero más adelante padezco de un cáncer de pulmón? Ya. ¿Qué conclusión es Entonces, esa? ¿por qué ¿Dios Dios te no ama previno ese cáncer? ¿Por qué Dios no previno ese cáncer? o Dios dio sus peores batallas a sus mejores guerreros? ¿Cómo lo No, entendemos? simple y sencillamente que tenemos consecuencias de todos nuestros actos tarde o temprano. Claro, pero ¿en qué tiene que ver Dios? Oh, Y ahí, imagínate, por lo menos vivió un poco más de tiempo conociendo a Dios porque por medio de Dios dejó de fumar. pero eso no quiere decir que todo el mundo deje fumar por Dios. Otros tienen otros No, motivantes. Por no, ejemplo, voy a lógico que contar no, lógico que no. el de un conocido mío. Un día me comentaba alguien que fumaba bastante, un gran amigo mío, me comentaba, ¿no? Dice, mira, hermano, ya voy un año sin fumar, por ejemplo. Le digo, qué bueno, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que mi hija pequeña, un día que llegué fumado, me dijo, papá, apestas.
Dice, y eso bastó para que yo nunca más vuelva a coger un tabaco. Entonces, por ejemplo, ese fue el motivante de él. Ok, y Ahí no tuvo nada que ver Dios. ¿Tú no crees que Dios estuvo en la mente de esa niña para decirle eso? No, no, ¿No? O Dios solo trabaja en la mente de las personas. no, o sea, en la mente y en el actuar. En la mente y en el actuar. Pero de todas maneras, para tú llegar a hacer una acción, analizando la situación, necesitas pensar la acción, ¿no es cierto? Analizando la situación, yo siento de que cuando tú te refieres y nos hace las preguntas de que cómo es Dios, que si lo hemos visto, que usted todo, o sea, yo siento de que lo haces de una O sea, manera yo no que más pregunto bien si a lo han nosotros- visto. Sí, por eso, lo haces de una manera como que los que conocemos a Dios somos inferiores a vos. O sea, eso siento, esa es mi Si perspectiva. así te sientes, mira, se me sale de las manos. No sé, tal vez Dios está hablando, te está hablando, no sé, según lo que tú mismo nos explicas de aquí. Sí, por eso te digo. Y lo Porque de todas siento de maneras, que, al contrario, les abro el espacio para que ustedes sí, nos cuenten cómo es, ¿no? sí, Porque ustedes sí, saben que a quién mejor sí, sí, preguntar que a alguien que lo conoce. Entonces, les sí, o sea, pregunto cómo es. Y hasta ahorita un poquito las respuestas eh, dejan más preguntas que respuestas. ajá, de respuesta, ok. Sí, tú sabes. Se te nos fue el audio. No sé si puedes verificarle, por favor. Se nos fue. El tema de esta noche. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? No sé, ¿podrías ayudarnos a entender, a explicarnos? ¿Es un ente espiritual? ¿Es una persona? Hemos escuchado varias formas en cómo los creyentes conocen a Dios, porque yo entiendo que nos están transmitiendo lo que ellos conocen. Y hablando de un mismo Dios, termina siendo de maneras muy distintas, ¿no? Así que veamos. ¿Y cómo es Dios? Ojalá la persona que entre pues nos pueda ayudar con esa respuesta. Si es que no me sigue, sígueme, Ateo Digital. Casi todas las noches hacemos conversatorios de distintos temas, así como los creyentes dicen que yo ataco, critico a Dios mediante los videos de mi contenido. Tengo este espacio, en cambio, para que ustedes nos enseñen. Y pues ahí cada quien saca sus propias conclusiones. Así que el tema de esta noche, ¿y cómo es Dios? Segunda parte. La primera parte ya se va a subir al YouTube. Y si es que no has visto la primera o la segunda parte, éntrate a YouTube, búscame como Ateo Digital, o si no, éntrate a mi perfil, anda al link de YouTube y suscríbete. Es gratis. Suscríbete. Y de esa manera, pues puedes ver estos conversatorios, ir en el carro, no es necesario que me veas, solo vas escuchando todo lo que vamos conversando y ojalá te guste el contenido que todos aportan aquí. Así que buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bruno, mi nombre Bruno, es bienvenido. Bruno. ¿De dónde eres? Sí, de México, de la Ciudad de México. Y ¿con quién tengo el gusto, México. perdón? ¿Cómo te llamas tu Ateo nombre? Digital está bien. Ok, bueno. ¿Ateo o no ateo? Ok. Soy cristiano evangélico, por gracia y Ya. misericordia de Dios. Sí, Bruno, entonces, sí. ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ok, es una pregunta, a veces podríamos pensarlo de tu parte hacia la mía, como tanto difícil, ¿no? Un poquito cuestionable y posiblemente difícil de explicar, pero Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, la Biblia, por así Yeah. decirlo, que los que le, los que le busquen o los que le adoren, lo deben de hacer en espíritu y en verdad. Si nos vamos desde el Génesis, siempre Dios... Espérame un segundito, dice, disculpa que te ok, corte, sí, Bruno. Dios es sí, espíritu y es verdad. Perfecto, sí. pero
te hago que me acompañes en el ejercicio. Estás hablando con alguien Ok, que por obvias que no razones no sabe conoce a Dios. o no conoce, Entonces, exacto. me estás queriendo explicar cómo es Dios. Me Sí, dices es espíritu y es verdad. ok. Eh, ¿Cómo puedo comprobar eso en mí para decir, de verdad, Ok, sí, sí es cierto, así es Dios? ok, también, ok, así, ok, también así es Dios. Sí, fíjate, nosotros fuimos creados, ¿no? Por así decirlo, somos cuerpos, pero también somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Ya. El cuerpo como tal, pues es materia, el alma, pues es la sede de nuestras emociones y el espíritu, pues es el espíritu que nos da vida. Ahora, contexto humano, espiritualmente podemos estar muertos, ¿sí? Y en el contexto de Dios, pues podemos ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, un encuentro personal, por así decirlo, ¿no? Cuando tú empiezas a entender, no razonadamente, ¿no? Porque a veces el humano quiere Ya. razonar, argumentar cosas respecto a tener un Dios Entonces, palpable, ¿no? Un prácticamente Dios visible. para entender a Dios o para entender, saber cómo es Dios, lo primero, no razonar. Pues no razonar del punto humano lógico, porque a veces uno quiere, por así decirlo, decir de esta manera, ok, Dios, muéstrate a mí, ¿no? Y un decir, pues dice un dicho aquí mexicano que Dios no hace caprichitos, ¿no? O tratos así ¿cómo se dice? Una palabra un poco fuerte, ¿no? Así como que con, ¿cómo no lo puedo decir, no me gusta decirlo, ¿no? Pero es un aspecto despectivo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque a veces humanamente nosotros, como humanos, pensamos y a una manera o a base de capricho, ¿no? Es que si te muestras a mí, yo te creo, ¿no? Un decir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero Dios entonces, es un... ¿cómo sabemos si lo que tú me dices es verdad? Ok. Si no es A mostrando, través de... ¿cómo podría ser? Sí, a través de la fe. Fíjate, un escritor de los Hebreos dice en el capítulo 11, ¿no? Verso primero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces una No se ve. definición de fe, ¿no? Ya. No se ve. La certeza Entonces, de lo que se espera, Bruno, la yo convicción de cojo lo que lo no que se ve. tú me dices. Ok, sí, ok, Perfecto. Lo que tú me dices, sí, estoy aprendiendo de ti, entonces yo lo acepto. Pero ok, aquí me llama la atención, o es lo que yo estoy entendiendo, no sé si estoy mal. sí, Me ok. dices, al final de cuentas, créeme porque yo te lo digo, no porque te lo voy a demostrar nada. Es que fíjate, es algo que a veces llegamos a un punto en el cual se envuelve lo que quizás hoy te estaba oyendo en tu primer live y en este segundo, ¿no? Dioses, ¿no? Por así decirlo, Dios es un Dios único, espíritu único, solo. Los demás dioses pues provienen de Satanás, del diablo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano desde la creación, desde la fundación de la tierra, desde que Dios creó al hombre, le dio aliento de vida y cuando el aliento de vida, el neuma en el hebreo, el neuma, el neuma en el griego, perdón, desde ese soplo de vida, nosotros tenemos esa esencia de parte de Dios en nuestras vidas y a través de esa esencia, por así decirlo, tenemos esa necesidad de buscar de nuestro creador, por así decirlo, ¿no? Entonces, a veces buscamos erróneamente, o sea, ya en un contexto religioso, por así decirlo, ¿no? Porque Eh, Dios es un... o A ver, sea, me das a entender que tú estás del lado correcto, me imagino. fíjate, Eh, no con el contexto forzado de decirte estoy en el lado correcto, pero dice Juan 4, 22, 19, 20, 22, dice 21, 22, 19, 20, 21, 22, dice Juan, dice Jesús y la mujer samaritana, en un encuentro que ellos tuvieron, la mujer samaritana le decía y le cuestionaba y le decía, es que mis antepasados, mis padres adoraron en este monte. Jesús le dice desde el 19 hasta el 22, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí?
Nosotros, o sea, Jesús, asumiendo su formación judía, sus conocimientos de la Torá, de todo de todo lo que sus padres y sus antepasados le habían enseñado, dice, nosotros conocemos lo que conocemos, ¿sí? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ahí Jesús Ya, perfecto. en esos 3 versos. Entonces tú me estás diciendo que Dios, de alguna manera, se demoró miles de años para mandar a Jesús y ahora sí explicar lo que explicó como tú ahorita lo estás mencionando, porque ojo, antes Sí, del podríamos, Dios fíjate, de Jesucristo, que viene es algo, Jesucristo a explicar, había otros interesante. dioses. No, espérame, interesante, porque fíjate, Dios, por así decirlo, pensamos humanamente que ha estado demorado, pero fíjate, desde la creación del Edén, Dios siempre estuvo presente. Aún él sabía que iban a pecar, Adán y Eva iba a caer, Eva iba a ceder a la tentación de parte de la serpiente, ¿no? Y por así Antes de decirlo, seguir, Bruno, sí, tú dime. eres de los que cree que el arca de Noé sí sucedió. Sí, sí, como tal, sí. Relatos bíblicos lo demuestran y también la historia, por así decirlo. No, Sí, bueno, por así decirlo no es nada, no es que es por así decirlo, las cosas hay que pues, demostrar, pero yo quería más que todo es que saber como hace rato, con quién ¿no? estoy hablando un Sí. poquito. Y para no salirnos del Cristiano tema, evangélico, cristiano evangélico, sí, cristiano evangélico. Sí, a ver, ya, dime. sí, para no salirnos mucho del tema, Bruno. Sí, Entonces, después de lo que tú mismo me has dicho, después de lo que tú mismo me has comentado, ok. entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu y Él le gusta o Él se place de que tú tengas un encuentro personal con Él a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando tú empiezas a tener ese parteaguas en tu vida de decir esa metanoia mental, ese cambio en tu vida de tus pensamientos, de tu razonamiento propio. Cambios en tu vida significa a no razonar, ¿verdad? Como lo dijiste en antes. Es que fíjate, podríamos razonar para cosas, es que vamos a decir, yo entiendo el contexto ateo y te lo digo con amor, no te lo digo con un cierto recelo de que a veces uno quiere basarse en cuestiones de ciencia, en cuestiones así como que razonar propiamente la existencia, hasta propiamente la de uno, ¿no? Por así decirlo. Y entonces a veces entramos en un contexto un poco peligroso de, es que Dios, tú me tienes que demostrarte a mí así, asado, ¿y por qué Dios? ¿Por qué hay muertes por acá? ¿Por qué Es hay que en realidad guerras? Y Dios de cuestionamos cierta manera muchas no se cosas, le pero demuestra a nadie. Por esa razón usas bueno, la fe, que es el hecho de exacto. aceptar Sí. sin ser Pero fíjate, comprobado. es que Kira, por así decirlo, muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios sin antes cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Hemos estado bien? ¿Hemos sido buenas personas, por así decirlo? Sí. Entonces, por así decirlo, tú me decías, volviendo a lo que tú me decías, es que 400 años no se dejó ver. Fíjate, desde la creación No, Dios ha miles de estado años. presente. Sí, no fueron miles, nomás fueron 400 de Mateo, de Malaquías a Mateo fueron 400 en los cuales no hubo palabra de Dios, hubo un silencio de parte de Dios, no sé si lo sepas, Malaquías a Mateo, 400 años en los cuales Dios nunca se demostró a nada, ni a nadie. Pero por ejemplo, hay las creencias o los dioses egipcios tuvieron un tiempo de vigencia de 3.500 años, solo ahí. No, pues ellos han tenido vigencia de mucho más, por así decirlo, ¿sí? Es como si nos pusiéramos un poquito a relatar de la vida y los hechos de Jesús. Podríamos decir es que fueron simplemente 3 años, 33 de vida, de los cuales en su niñez no entendemos nada o no conocemos nada, y de ahí 3 de ministerio, como que es poco, ¿no? Y a veces queremos quizás razonar en personajes famosos que hicieron vidas, destaque y muchos años y cosas así como que dando un entender de que ahí sí hay historia, ¿sí? Dios Bruno, se reveló perdón, sí, dime.
Dios, la pregunta inicial es ¿cómo es Dios? Dios, nos dices, es espíritu y es verdad. Dios es espíritu y Él se place de los que lo busquen y lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, hay tirando sobre... Entonces, ¿podría decir que Dios es producto de nuestra mente? No, en sí no, por así decirlo. ¿En qué momento sale de nuestra mente? Ilvana bien la pregunta. ¿Cómo? Respecto a cómo en la mente y cómo sale de nuestra mente. ¿Cómo? A ver si te entiendo. O sea, lo que pasa es que tú me dices, Dios es espíritu. Entonces ya trato de entenderte, que es algo intangible, que no lo puedo hacer. Y me dices, necesita placerse de que yo le acepte. Pero ya te digo, estás hablando con alguien que no conoce, que por ende no sabe cómo aceptarlo. Sí. Yo te quiero conocer pero por tu después nombre, de todo, o llamar por tu nombre. Y tú de todas maneras, si es que yo busco hacerlo, es un proceso mental para hacerlo porque no tengo otra alternativa. No me permite, el mismo concepto espiritual no me permite hacerlo de otra manera. Es que fíjate, podríamos pensar que es mental, pero es emocional, mental, espiritual. Sí, porque mental ¿en qué aspecto? Respecto a como que te pongas en un aspecto trance y cosas así, ¿me das dando a entender algo así o cómo? Es que justo mejor eso es lo que quiero entender. Al decirme, lo haces por ti mismo, que es lo que me decías, es algo personal, entonces entiendo que es como que entro en una especie de trance, una situación mental de sugestión, como para tratar de conocer a tu Dios. No, fíjate, es que no es como algo así como mental, trance mental o cosas así, no, porque fíjate, un encuentro personal con Dios, pues basado en lo que tú vivas, ¿no? Yo no te puedo decir, quizás me oiga un poco ¿cómo se dice la palabra? No quiero ofenderte y perdóname si lo llegase a hacer y no quisiera yo hacerlo, pero a veces la boca habla cosas que humanamente herimos emociones, sentimientos, ¿no? Pero a veces nosotros bueno, me voy a poner como ejemplo yo, ¿no? A veces en la vida pasamos por situaciones, cosas, a veces tenemos ciertas vida, ¿no? Por así decirlo, buena o mala, en lo que sea. Entonces llegamos a un punto en los cuales que necesitamos de algo, de alguien, ¿no? Por seres espirituales que somos, ¿no? Y necesitamos espiritualmente, necesitamos tener ese avivamiento, esa vida espiritual viva, que sea. O sea, yo soy un ejemplo de que no. Pero de todas maneras, aún... Te entiendo tu postura. Aún fuera lo que tú dices, pues entonces en ese caso se podría creer en cualquier forma de espiritualidad. Ahí es donde entra el mal, porque el Satanás sabe que somos espíritu, entonces él sabe la necesidad de nuestro Creador, él sabe la necesidad de Dios en nuestras vidas y dice, ok, mira, él tiene ese deseo de conocer de su Creador, le voy a poner este tipo de religión para que busque, o le voy a poner esto otro para que también busque de ahí, ¿no? Entonces, por eso hace rato que tú me hiciste tu pregunta, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? La palabra nos da varias definiciones. Juan 14:8 también le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús propiamente le dice, tanto tiempo has estado conmigo y no has conocido al Padre. Entonces él se estaba refiriendo a que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una sola persona. Entonces, tanto él ser hijo encarnado aquí en la tierra, él estaba teniendo los mismos atributos que tiene Dios el Padre. Entonces, a ver. Sí, dime. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son las mismas personas. Dios Padre se manda mediante el Espíritu Santo a embarazar a una mujer virgen para nacer él mismo y ser Dios Hijo, para sacrificarse a él mismo por el pecado que Dios Padre nos creó. Ahí también tenemos que entender algo que yo, como me lo planteas, como que una especie como de reclamo, así lo entendí, pero fíjate. No es un reclamo, mejor al contrario, busco entender. Sí, entiendo. Pero o sea, busco entender en qué momento
¿En qué momento Ajá. se volvió algo Sí, porque divino el hecho de que un ser... podría yo pensar que es cuestionable tu argumento, pero no es razonable, porque imagínate, dices, ¿en qué manera o en qué punto manda un Dios a a su espíritu a embarazar a una a él mujer y mismo, así? Sí, y después para un nacer hijo y él después que lo mismo, manda a matar, y y después que lo para manda a matar? luego mandarse a matar él Fíjate, mismo por un sí. pecado que creó él mismo? Ok, vamos casi a lo que casi la mayoría de gente pregunta. ¿Por qué si Dios es un Dios poderoso? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay todo? Y podríamos pensar, híjole, sí es cierto, no marches, ¿cómo fue eso o cómo es eso, no? En el caso de su Hijo Jesucristo, en el caso de su sacrificio, o sea, Dios no quería que su hijo falleciera o que su hijo fuera muerto en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero nosotros fuimos los que quisimos eso. Ahora, me pongo en el lugar de Entonces, nosotros como si yo con hubiera eso me sido creas una duda antepasado. mejor. Me A ver, estás dime. diciendo entonces que Dios no se Sí. mandó a sacrificar por nuestros pecados, sino que ya fue una decisión acá de los humanos, tal vez al no entenderle y lo asesinaron. Pues sí, porque fíjate, si tú leyeras el libro de Jeremías, Dios hablando al pueblo de Israel, Dios hablando de muchas y de infinidad de maneras, y después también hablando a través del profeta Ezequías, Entonces Dios no sabía que le iba a pasar vuélvanse a mí, eso. vuélvanse a mí. O ¿Mande? sea, Dios no sabía que a él mismo le iba a pasar eso mandándose él mismo. Yo sí sabía. O sea, por así decirlo, Dios sabía que iba a mandar a su Hijo Jesucristo. Son tres personas en una sola, pero no las tres personas se rigen por... Ahorita me estás dando a entender, o sea, que Dios no sabía, Jesús no sabía que se iba a matar a sí mismo, y a lo mejor me estoy haciendo un enredo de palabras, pero por así decirlo, Dios es el que da la orden, Jesús es el que cumple esa orden. El Que es Espíritu el mismo. Santo es la tercera. Sí, los tres son los mismos, por así decirlo. O Pero sea, suena imagínate, muy claro, la verdad. sí, fíjate, algo que posiblemente en la tentación, ¿no? Imagínate, si Dios, siendo Dios, ¿por qué no se había podido librar él mismo, ¿no? Podríamos pensarlo así, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, ¿qué O hubiera sea, pasado Dios con la es humanidad? tentado por algo que él mismo creó. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, No entiendo. Dios, tomando el ejemplo que tú decías de cuando le Sí, tentaron, sí. Dios se tentó a él mismo por algo que él mismo creó. Dios usó al tentador. Y si te das cuenta también en el libro de Job es usado al tentador. O sea, por así decirlo, él es permisivo. Dios es Permisivo, por permisivo. ejemplo, en el caso de Job, Ajá. o sea, quiere hacer una apuesta con este caso Satanás para demostrar Ajá. la supuesta fidelidad Ajá. de su siervo Job. Pero fíjate, también ahí está interesante ese relato porque, por así decirlo, el que se lo encandila es Dios. Y ahí podríamos decir que es algo injusto. Pero es Dios omnisciente, es Dios omnipresente. Dios es Por esa sí. razón, entonces, por eso me Ahora, llama la pero atención fíjate, que me digas ahora que aquí, que aquí Dios no llama la esperaba que lo atención, maten cuando claramente se supone que sabía que lo iban a tenía matar. que haber sido, fíjate, si nos ponemos desde el Génesis, siempre sacrificios, siempre corderos, siempre holocaustos, Pandemias y todas así, esas cosas de ¿mande? Dios. Sí, muchísimas cosas que desde el lado humano lo podemos ver como mal, razonadamente, ¿no? Porque a veces pensamos y decimos, es que en el diluvio, ¿por qué hubieron muertes de inocentes? ¿Por qué sí con los egipcios y todo eso? Eso es razonándolo humanamente. ¿Por qué? Porque O sea, eso es imagínate, por así razonándolo. decirlo, razonándolo humanamente, porque si lo razonamos por parte de qué culpa tuvo también ese pueblo para hacer ciertas situaciones como en Sodoma y Gomorra, ¿no? Por así decirlo, le dice Lot, huye, ¿sí? Pero antes de esa huida,
Abraham estuvo intercediendo. Si hay 100 justos, vas a caer fuego de aquí sobre Sodoma. Le dice Jehová Dios, le dice, si hay 100, no destruyo la ciudad. Y vuelve a hacer la pregunta, si hay menos, hasta el grado que dice, no hay justos en esa localidad, hay mucha perversidad, ¿sí? Dios es santo, 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 santo. O sea, según el relato que ahorita das, y para regresar a la pregunta, me estás diciendo, Bruno, que Dios escogió a una familia justa para salvarlo de Sodoma y Gomorra. Sí, aunque se oiga que no, sí. Ya, salva una familia justa, la cual convierte en una estatua de sal por regresar a ver a la mujer, y luego sus hijas tienen relaciones con el padre, emborrachándolo. Hacen incesto. Ahora, fíjate, hay otro dato muy interesante, no sé si lo hayas leído también en el rey Ezequías. El rey Ezequías, él le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a morir, arregla tu vida, ordena tu vida, ¿sí? Cuando él va por favor, sigue nomás, Bruno, explicando, ya, dame un segundito. Sí, dime. Entonces va el rey Ezequías, va a, ¿cómo se llama? El profeta va y lo ve, y cuando lo confronta, el rey Ezequías se arrepiente, ¿no? O sea, como que haga de cuenta, le llegó la noticia y le dicen, ¿sabes qué? Arregla tu vida, porque vas a perecer, vas a morir. Cuando él se postra, por así decirlo, como que se arrepiente, podríamos entenderlo de corazón, así como iba saliendo el profeta del palacio del rey, Jehová Dios le dice al profeta Isaías, regrésate y dile que le voy a alargar la vida. ¿Sí? Y cuando, ¿cómo se llama? El profeta Isaías regresa para, ¿cómo se llama? Para darle la noticia de que el rey Ezequías ya no iba a perecer. Él se alegra, ¿no? Como quedando a entender, qué bien, qué bonita chanza me dio Sí, creo que sí me escuchaste. Gracias, ya volví. Sí, perdón. Sí, ok, sí me escuchaste. Ok, retomo, ¿no? Dale. Sí, entonces, imagínate, el rey Ezequías, iba a ser o sea, ya estaba siendo advertido, ¿no? Que iba a fallecer. Y le dice al profeta Isaías, le dice, ve a ver al rey Ezequías y dile que ordene su casa porque de cierto morirá. Cuando el profeta Isaías va y le da la noticia al rey Ezequías, el rey Ezequías se postra por tierra y se arrepiente, o sea, como que diciendo, denme una chance, denme otra oportunidad, ¿no? Cuando él sale, por así decirlo, quizás podríamos pensar que fue un arrepentimiento genuino, podríamos pensar que fue un arrepentimiento emocional, lo que sea. Antes de que Isaías saliera del lugar, le dice Jehová Dios a Isaías, ¿sabes qué? Regrésale y dile que le voy a alargar los años de vida, 15 años. Le regresa y le da la noticia, ¿sabes qué? Tu petición de arrepentimiento fue otorgada, te van a alargar 15 años de vida. Y fíjate, después de ese alargamiento de años en la vida del rey Ezequías, hizo cosas bien perversas, hizo cosas bien feas. Pero Bruno, entonces Dios se equivoca. Sí. No es que se equivoque, él es permisivo, ¿sí? Ahí no hay ninguna entonces equivocación. A Dios le vale. Es como, ¿mande? A Dios no le importa. No es que no le importe, él le importa, ¿sí? Pero ahí es donde entra el libre albedrío. Porque imagínate, en este personaje Dios le dio una oportunidad, una segunda chance, pero a futuro él quiso tomar la oportunidad. Pero Dios sabía que iba a pasar eso. O sea, sí sabía. ¿Cómo es Dios? Sí, en resumen, después de todo lo que hemos hablado, para que cierres con tu concepto, pero en resumen, con todo lo que hemos hablado, me das a entender de que después de todo, Dios es un ente no material, porque me dijiste que era espiritual, que de cierta manera se refleja en la verdad que pueda yo aceptar. Espiritualmente lo tienes que conocerlo.
tener Ya que una relación con él espiritualmente debo espiritualmente. conocerlo, pero por alguna extraña razón se contradice mucho en los actos que al menos la No, Biblia, no que se es un contradice. medio para yo conocerlo, me explica. No, no se contradice porque fíjate, si tú te pones a leer la Biblia, bueno, lógicamente que con una actitud razonando humanamente nunca la vas a poder entender y Perfecto, entonces escudriñar, no tengo que pero razonar para entender la Biblia. porque imagínate, si tú te acercas a un Dios arrogantemente de querer entender el Apocalipsis, querer entender el libro de Daniel, Dios no te va a dar esa Es arrogante revelación tratar de de esos entender, tesoros que hay allí. ¿Mande? es arrogante Mm, tratar de entender. Pues a lo mejor soy feo lo que estoy diciendo, pero por así decirlo, tú tienes que entrar con un espíritu conscripto y humillado delante de Dios para que Él te revele y te refleje las verdades eternas, ¿Qué ¿sí? Que significa hay. lo que acabaste de decir? ¿Qué significa Ujú. entrar a algo Sí, conscripto y humillado? O sea, ¿qué es eso? conscripto y humillado, dándote a Ajá. entender del lado de, fíjate, no sé si estás, bueno, no creo que a ti te pase, pero a mucha gente le pasa esta situación de esta manera, ¿no? Quieren acercarse a Dios, pero con un estado así como de arrogancia, así como ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿por qué así? Ay, así como con un cierto berrinche, como con enojo, como que con un estado así de prepotencia. Es que, un decir, no, un ejemplo, ¿no? Tienes un familiar y no le pasa lo que tú no quisieras que le pasase y de repente estás reclamando, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué esto? Entonces tú no puedes buscar a un Dios así. O sea, tú en medio de las situaciones que vivas, tanto para bien o para mal, imagínate Job, un ejemplo bien claro, ¿no? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Pero el la nombre de cuestión es Jehová cómo Dios. quita. Le quita por hacer una Sí, apuesta con el diablo. O no, sea, sí, eso es lo por eso patético, le quita, pero razonando para entender desde la el punto de vista integridad, humano. si O se sea, oye ahí no tengo otro razonamiento. se oye triste y feo, pero imagínate, él quería probar la integridad de un hombre, ¿sí me entiendes? O sea, O Dios no sea, sabía que él era íntegro, que necesitó probarle no, al sí diablo sabía, de... no, pero Entonces, para pero mostrarle prefirió hacerle sufrir a quién es Job Dios, para tratar de mandé, mostrarle al diablo. pero sí lee los siguientes versos y cómo le da revelaciones muy poderosas. Job habla mucho de ciencia, Job habla mucho de medicina, Job habla mucho de satélites, o sea, es un libro poético, profético. Les invito, Sí, mejor hago sí. justamente referencia porque nos demoraríamos mucho Sí, poniéndonos sí, a sí, leer este no, momento a está Job, perfecto. Dios te pero bendiga les mucho, Dios te invito bendiga. Oraré que por ti. lean a Job y verifiquen Muchísimos. por ustedes mismos si hay Amén, la ciencia, los amén, satélites, la amén. medicina, que nuestro amigo Bruno dice que se encuentran las revelaciones de ahí. Bruno, no me queda más que Ok, ok. agradecerte. Bendiciones, bendiciones. Una linda noche y gracias. Igualmente, igualmente. Oraré por ti. El tema de esta noche, ¿y cómo es Dios? Y han escuchado las distintas maneras en que han querido explicarnos cómo es Dios. A mí, personalmente, me han creado más preguntas que respuestas. Así que después de esto se sube a YouTube. Entonces, como se sube a YouTube, en YouTube sería demasiado, o sea, sería inviable de mandarnos 2 o 3 horas de video. Entonces, esta es la segunda parte. Y como veo muchas personas que tienen otros conceptos y la verdad busco uno para aprender, voy a hacer una tercera parte. Así que si no me sigues, sígueme para hacer, dale like. Vamos a hacer una tercera parte para que te avise inmediatamente cuando esté conectado. Voy a ponerme más café. Y la tercera parte, ¿cómo es Dios? Así que les espero en unos minutos. Después de esto se sube a YouTube para que te pongas tus audífonos. No es necesario que me veas, pero puedas ir escuchando en Ateo Digital en YouTube las conversaciones que tenemos. Así que muchas gracias por la compañía. Voy a llenarme café
y nos vemos en el siguiente live. ¿Cómo es Dios? Tercera parte. Una buena noche.